Bien, pues hoy en Pluma y Tinta, nuestra sección de libros donde recomendamos libros cada 2 semanas, ya saben que tenemos una semana de recomendaciones de libros y otras semanas pues tenemos la suerte de contar con algún escritor o escritora. Y en esta ocasión tenemos con nosotros por videollamada a Jaime Aranda. ¿Qué tal, Jaime? Hola, muchas gracias por traerme a contaros sobre el libro. Muchas gracias a ti. Bueno, Jaime nos va a presentar La lección pendiente, que es su último libro, pero primero vamos a conocer un poquito a Jaime. Jaime estudió arquitectura, pero después Jaime es consultor, formador, diseñador de contenido y coordinador de programas formativos, y Jaime tiene un currículum extensísimo que yo quiero que Jaime nos cuente cómo pasó de la arquitectura a todo esto que yo les he contado ahora mismo. Jaime, cuéntanos, ¿qué tal? Pues bueno, haciendo corta la historia, sí. Digamos que era así una vez que estudié arquitectura, sí. Que alguien se acordará de la crisis del ladrillo y demás. Aún así tuve suerte en poder trabajar en especializarme en artes escénicas, sí. Pero a los 5 años o así, trabajando en una consultora internacional especializada en teatro, ópera y palacio de congresos, pues descubrí una tendencia que era el mundo del coworking, que comenzaba en San Francisco, en Berlín, en Londres. Aquello me llamó mucho la atención porque era como la Bauhaus, ¿no? Un espacio donde se reunían gente con ideas, con ganas de sacar adelante el proyecto, y como en Andalucía no había ninguno, pues decidí montar el primero. Ajá. Y ahí fue cuando empecé a alejarme de la arquitectura. Bueno, empecé a diseñar espacios y a mover muebles, pero al final acabé coordinando comunidades de emprendedores, montando el primer espacio coworking de Andalucía en Sevilla, sí. Y eso pues me llevó por el camino del emprendimiento, de relacionarme con profesionales de todos los sectores, en contraposición a la endogamia, digamos, habitual después de estudiar una carrera. Y bueno, eso poco a poco me fue llevando, por una parte, a seguir trabajando en el ámbito de la innovación, del desarrollo de nuevas ideas, de la creación de nuevos conceptos, y eso más o menos fue haciendo que distintas entidades educativas me llamasen para crear programas, para impartir charlas, para dar asignaturas, y es un poco la semilla de la situación en la que me encuentro hoy, que no asegura que sea la misma dentro de 5 años. Claro. Pero bueno, en ese punto del camino me encuentro, intentando compartir lo que he aprendido sobre emprendimiento y sobre educación. Bueno, vamos a hablar ahora del libro de La lección pendiente, que es una colección de ensayos que se unen entre sí. Cuéntanos qué vamos a encontrar en el libro, qué vamos a aprender de él. Pues mira, hablando con el editor, llegamos a un término que era divergencia, ¿no? Hay una aparente divergencia en la estructura del libro, donde hay ensayos más profundos, hay lo que nosotros llamamos un poco intersticios, que van conectando ideas que están en un magma que reflexiona sobre cómo nos educan y cómo el emprendimiento es algo más que el hecho de montar empresa. Claro. Y cómo es clave la educación, sobre todo en edades tempranas, para dirigir nuestra mirada, dirigir nuestra voluntad de acción cuando ya somos un poquito más adultos y podemos tomar decisiones. Es una reflexión, creo que hasta cierto ser incómoda, sobre cómo no aprovechamos las capacidades, las competencias, y no aprovechamos el sistema educativo que tenemos, que como sistema es válido, pero a lo mejor está siendo carente de otros contenidos, de otras formas de aproximarse al desarrollo de las personas. Pues mira, Jaime, es que la próxima pregunta que te tenía era, ¿crees que existen carencias en la educación sobre este tema? Claro, el otro día salía algo así como dice, la educación actual es un gimnasio en el que no se suda, ¿no? Sí. Y claro que se suda, pero ¿hasta qué punto aquello que aprendemos en la escuela, en el colegio, en el instituto, está realmente conectado
con la carrera, y no digo la carrera universitaria, sino la carrera vital, el recorrido que vamos a tener más allá de las puertas de lo académico, ¿no? Y esa desconexión hace que nos tengamos que plantear dudas complicadas, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos aquí, no? Estamos entreteniendo a los niños en un sitio donde los guardamos y eso facilita la conciliación, o realmente queremos que lo que vayan aprendiendo los vaya construyendo como personas y los haga más capaces, los haga portadores de herramientas para poder enfrentarse a la realidad que está ahí fuera, ¿no? Cuando me pregunta, oye, ¿por qué estudias? En la carrera está más claro, ¿no? Porque yo quiero trabajar de esto, ¿vale? ¿Y por qué estudiamos antes? Y digamos que la actitud en la carrera pues puede ser más activa, ¿no? Porque yo puedo pedir, pero en la educación obligatoria, en la educación que todos tenemos, el menú ya está definido. Sí. Y fíjate que la propuesta no es meter asignaturas de emprendimiento. La propuesta es que las asignaturas que ya existen hablen de cómo es la vida sabiendo de eso, y que alguien de lengua y literatura nos cuente en clase cómo funciona una editorial, o que alguien de biología nos haga reflexionar sobre cómo se puede aprovechar esto montando un laboratorio, ¿no? O el matemático que te explique. No tienes por qué ser tú el que monte el laboratorio, no tienes por qué ser tú el emprendedor principal, pero que te explique cómo esas matemáticas, cómo esas ecuaciones se convierten en algoritmos que son capaces de generar programas que luego es un sostén de vida para ti, tu familia y muchas otras personas. Esa visión transversal a nivel vital es la que creo que deberíamos dar en la educación, y sobre todo en esas fases tan tempranas donde un mal paso genera mucha desviación, ¿no? Entonces creo que debemos poner también las cartas del trabajo, del ámbito laboral, y no solamente desde ese punto de vista de vas a montar una empresa, ¿no? Dice, bueno, es que todo el mundo no puede montar una empresa, y yo estoy muy de acuerdo en eso, pero creo que nuestro desarrollo competencial, saber hablar en público, poder imaginar cómo algo va a evolucionar, aprender a movilizar recursos, son cosas que no son de emprendedor, o no deberían serlo, deberían ser del currículum de persona, ¿no? Que alguien pudiera ser capaz de organizar una barbacoa y que no sobrasen demasiado hielo, ¿no? Y que todos estuviésemos coordinados y en el sitio, ¿no? Entonces el emprendimiento, esa pregunta de ¿eres emprendedor o no emprendedor? Debería desaparecer, ¿no? de las conversaciones, ¿vale? Eres una persona y tienes capacidad de crear algo que no existe, sea en tu empleo, trabajando para otro, o sea creando una idea nueva. Así es. Jaime, ¿qué es lo que hay que potenciar en los niños y en las niñas desde pequeños? Mira, primero que te diría es la visión, que sean capaces de ver la realidad, que les mostremos cómo interaccionan las cosas entre ellas, que entiendan, porque, no sé, el otro día me decía un ticket de la compra, que entiendan un ticket de la compra. ¿Cuántos adultos no entienden un ticket de la compra? Sí. O una factura. Es alfabetización, me decía una madre, es que le estáis enseñando cosas de mayores. Porque hablábamos de factura, ¿no? Y de verdad es una cosa de mayor una factura, que no significa que vayas a ser autónomo y que vayas a montar algo, ¿no? Hay que darles visión. Y luego creo que hay que educar en la introspección, en el autoconocimiento, en emprender. Si miramos los libros de iniciativa emprendedora que hay en el sistema educativo, empiezan hablando de lo que es una SL, lo que es una SA, los impuestos. Y para cuándo dejamos la pasión interna de uno, los gustos, lo que le motiva. Eso es lo que va a poner el inicio a cualquier proyecto, sea lucrativo o no. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Con qué vibras? Ese reconocimiento, autorreconocimiento, porque ayudará a que esa persona sea capaz de protegerse y de dirigirse allá donde él encuentre una mayor afinidad con su inquietud. ¿Crees que se valora poco en la educación este tipo de cosas? Bueno, yo creo que es que antes hablábamos, es que no está en el menú, es que no está previsto, es incómoda una clase que no sabemos dónde va a terminar.
Todos conocemos el libro del alumno y el libro del profesor, ¿no? Y en el libro del profesor está escrito el destino. Entonces, cuando intentas provocar el desarrollo de competencias emprendedoras, el destino no está tan claro. No sabemos cómo va a acabar la clase, porque tenemos 15, 25, 30, 40 alumnos en la clase que cada uno tiene un punto de vista, tiene unas capacidades, y darle entrada a eso en la clase abre la puerta a la incertidumbre. Entonces, claro, no es demasiado deseable desde la comodidad, claro, pero es que esto no debería ser fácil, ¿no? Claro. No debería ser algo incómodo, creo yo. Jaime, ¿por qué crees tú que en España no tenemos esa cultura del emprendimiento tan desarrollada, ¿no? Todo el mundo quiere ser funcionario. Es desgraciadamente cierto, ¿no? Y las encuestas lo subrayan. Pues ¿por qué? Pues es muy complicada la pregunta, ¿no? Es un tema sociológico, es un deseo de que el Estado nos ayude. Había una intervención de Antonio Banderas, creo que fue en El Hormiguero, que decía que había una encuesta del 75%-25%, ¿no? En Estados Unidos el 75% pensaba que su vida dependía de ellos y un 25% que dependía de otros, ¿no? Y justo esa misma encuesta en España era al revés, ¿no? Entonces es una falta de querer asumir riesgos, de ver la oportunidad en que otro lo haga por ti. Y más allá de la rentabilidad, del éxito empresarial, yo me lo llevo a un punto de vista mucho más humanístico, ¿no? Qué lástima, ¿no? Qué pena que sientas que tu vida no puede orientarse de acuerdo a tus inquietudes, ¿no? Esto no es un si quieres puedes, ¿no? Esto es si lo analizas, si ves las oportunidades, seguro que hay muchas más que un 25% para tú construir lo que quieres, pero si no me han ayudado a conocerme, a hacer introspección, tampoco sé lo que quiero. Claro. Y esa pregunta de a ti qué es lo que te gusta o qué es lo que tú quieres hacer es dramáticamente poco contestada por gente muy mayor. Puede ir a gente de 30, 40 años y no te responden eso. No saben qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta o no tienen un plan de vida. Hacer esa reflexión desde edades tempranas provoca una responsabilidad que yo desde mi punto de vista es una responsabilidad satisfactoria, porque tengo la rienda, o por lo menos entiendo por qué una cosa va a suceder o no. Y eso es, no sé, oro, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos, tal vez autoanalizarse y decir qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, muchas veces quizás es miedo, ¿no? A enfrentarse a eso y decir, bueno, ¿qué hago con esto que a mí me gusta y qué es mi pasión? ¿No? Y muchas veces pues a lo mejor sí la gente quiere ser funcionario pues por la comodidad, simplemente. En fase adulta es mucho más. Yo doy clase desde los 7, 8 años hasta gente de alta dirección, ¿no? Sí. Y cuanto más adulto, más miedo va a responderse eso, porque has vivido más y puede que te des cuenta de que lo que has vivido no lo has vivido de acuerdo a lo que tú querías, ¿no? Entonces por eso es muy importante adelantarlo. Yo creo que la gente habla mucho de la felicidad, pero al final reproducimos la felicidad de otros, ¿no? Sí. Y creemos que podemos ser felices por tener una nómina recurrente, pero hay otras, hay posibilidades de encontrar la satisfacción hoy venía pensando en la realización, ¿no? Y una pregunta potente a la gente: ¿cómo te realizas en tu trabajo? Y cuando hay tanta gente que está deseando salir de la oficina, a mí me hace pensar que no se realizan mucho, ¿no? Claro. O la cultura del por fin el viernes. Sí. Oye, sí, vamos a divertirnos, vamos al ocio, pero oye, que son solamente 2 días y medio. ¿Qué has hecho el resto de días de la semana? Y la gente dice, bueno, es lo que hay. Hay tantas cosas que se pueden crear
y que las puedes encontrar a partir de tus inquietudes. Y no todo tiene por qué ser en el ámbito laboral, ¿eh? No quiero darle un toque solamente empresarial a esto. Fíjate que el otro día hablaba yo con un empresario, con un emprendedor, y me decía, estoy todo el día pensando, tiene una tienda de ropa, todo el día pensando en la tienda. Me levanto pensando en la tienda, me acuesto pensando en la tienda, si me despierto pienso en la tienda, y todo gira alrededor de la tienda. Entonces me decía, es agotador, pero es que estoy haciendo lo que me gusta también. Entonces le compensaba una cosa con la otra. Y me decía, y estoy contento. En fin, que era mucho trabajo, pero bueno, pues él se sentía realizado y se sentía satisfecho. La satisfacción de crear, yo creo que no nos la han explicado, ¿no? La creatividad no puede ser una opción. Deberíamos ser conscientes de que podemos crear situaciones, conversaciones, palabras, empresas que no existen. Y que la realidad no es un catálogo del que elijo, también puedo añadir platos, ¿no?, a esa realidad. Claro. Y cuando tú estás creando algo, pues el libro son 2 años, 2 años sacando tiempo semanalmente, y ahora hay y lo he pasado mal, ¿no? Claro que pero era algo que quería hacer, ¿no? Entonces no es una cultura del sacrificio, es una cultura de trabajarse. De decir, yo tengo esta potencialidad, yo tengo estos intereses, puedo satisfacerme a través de ejecutarlo. Y por supuesto que hay situaciones muy complicadas, pero como decía el tema del ahorro, ¿no? Desde el primer euro estás ahorrando. No hace falta tener miles de euros para ahorrar. Empieza con uno, ¿no? Oye, pues empieza dedicándole 15 minutos a aquello que te motiva, y la satisfacción aparecerá, y entonces, bueno, pues podrás ir decidiendo, podrás ir orientando. No sé, bueno. Yo soy un creyente en esto y lo veo muy fácil, y otra gente pues a lo mejor no tanto. Jaime, ¿dónde podemos encontrar la lección pendiente? Pues la lección pendiente está en Amazon, podéis buscar la lección pendiente, podéis buscar Jaime Aranda, y aparecerá tanto en digital como en tapa blanda y en tapa dura. Bueno, Jaime, yo quiero terminar con que nos des un consejo a toda esa gente que le gustaría emprender, que tiene ese gusanillo de emprender, pero que está un poco, lo que hablábamos, ¿no?, con miedo. ¿Tú qué le dirías? Mira, el otro día había un director creativo de una agencia que le decía a un trabajador junior, le decía, es que no sé por dónde empezar. Y decía este director creativo, dice, haz la primera mierda que se te ocurra. Dice, pero haz lo primero y me lo traes y lo revisamos, y será un mal trabajo, pero entre todos aportaremos un poquito más, y seguirá siendo una porquería, pero volveremos a revisarlo. Y me he recordado una frase que yo digo mucho, que no es mía seguro, que es que el 50% es empezar. Y solo permitirte hacer un dibujo, escribir unas palabras, trazar algo en un papel, impregnar algo real de eso que ahora mismo solo está en tu mente. Solo eso, que a veces nos da miedo, nos da risa, nos da pudor, empezar es tan potente que yo es lo que le recomiendo a todo el mundo. Venga, vamos a hacer la mínima versión de eso que quieres montar. Vamos a compartirlo en redes, vamos a preguntar, porque a lo mejor no tienen la información suficiente, y necesitamos saberlo cuanto antes. No hay nada más dramático que alguien con una idea durante muchos años sin sacarla, porque en su cabeza esa idea está dando vueltas, y esa persona está postergando, procrastinando el enfrentarlo al mundo real, ¿no? Pues sácalo, compártelo, que no te dé, que será mucho mejor, porque lo que vas a aprender a continuación
te va a ayudar o a decidir que eso no tiene sentido o a ver otras oportunidades. Entonces, si hubiera un consejo, empieza ya. Ajá. Bueno, pues mejor consejo imposible, empieza ya. Yo creo que es la frase de hoy. Empieza ya. Y nada, y adelante. Y sin miedo. O siempre es bueno tener un poquito de miedo, ¿no? Para ir pasito a paso. Bueno, es que si tienes un poquito de miedo, pues lo que tienes que tener es un poquito de atrevimiento. Exactamente. Pequeños atrevimientos, pues pequeños problemas, ¿no? Fácil no va a ser, porque estás creando algo, ¿no? Eso está Pero claro. que requiere esfuerzo. No podemos pensar, esfuerzo requiere, aunque sea tiempo y ese atrevimiento. Hay que ser audaces. Ahí está. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.